Hace más de 7 siglos, en una próspera y pacífica nación llamada Escocia, aparecieron oscuras almas que solo trajeron dolor y oscuridad a su gente y sumieron sus vidas en la opresión. Sin embargo, en medio del caos surgió un misterioso guerrero que se les opuso, alzándose en las montañas como el mismo sol, llenando de esperanza y valentía los corazones de su gente, mostrándoles y guiándoles así por el camino hacia la libertad. Después del fallecimiento del rey de Escocia, Alejandro III, el trono quedó vacío y la única heredera era su nieta de 3 años de edad, conocida como la doncella de Escocia. No obstante, el rey de Inglaterra, Eduardo I, planeaba casar a su hijo de 5 años con la doncella, para así obtener el control de Escocia. Pero la pequeña fallece en el año 1290, dejando nuevamente el trono vacío y al acecho del monarca inglés. Sin embargo, la Madre Tierra, en su infinita sabiduría, 20 años antes de este suceso, daba a luz a aquel que había elegido para defenderla. Era el tercer hijo de un terrateniente de ascendencia galesa. El nombre del pequeño era William. Al ser el menor, no recibiría herencia alguna de su padre, ya que ésta era asignada al primogénito, por lo que sin más opción, pasó su adolescencia en una abadía. En este tiempo, el joven William tenía unos 19 años de edad, y en donde un año más tarde ocurriría el repentino fallecimiento de la pequeña doncella de Escocia, lo que provocó una gran discusión entre los nobles escoceses por el poder. En medio de esta disputa intervino el influyente monarca inglés para decidir quién sería el nuevo soberano. De esta forma tendría un rey títere y conseguiría el control de Escocia. Fue así que la nación quedó bajo su poder. No obstante, cuando intentó arrastrarla a sus batallas contra Francia, el ahora rey títere escocés, John Balliol, decidió darle la espalda. Como resultado, el soberano de Inglaterra la invade en el año 1296, capturándolo, humillándolo públicamente y llevándoselo preso a Londres, logrando así someter a toda Escocia. Además, una gran cantidad de nobles escoceses le juraron lealtad, por el miedo y por un poco de la misericordia de su enemigo. Sin embargo, cuando ya todos se habían rendido e hincado ante el poderoso monarca, hubo alguien en las profundidades de las montañas que se mantuvo de pie. Aquel hombre era William, que había vuelto de la abadía a su lugar de nacimiento, convertido en hombre, donde había conocido a una joven llamada Marian Bracewood, que más tarde se volvió su esposa. Según cuenta la historia, el sheriff de la ciudad donde se encontraba William había asesinado a su joven esposa, Marianne. Aquel fue el punto de quiebre. Cada acontecimiento fue guiado casi por la voluntad misma del destino, hasta este momento. Y el detonante habría de ser el miedo y el dolor, que luego se transformarían en fuerza y esperanza. Porque antes de ser perdonado y salvado, debiste haber pecado. Y antes de haber sido encontrado, debiste haberte perdido. Porque para conocer la valentía y la fuerza, debes conocer primero el miedo y el dolor. Así fue como aquel hombre se alzaba en lo alto de las montañas. Cuenta la leyenda que medía casi 2 metros de altura, y en sus manos empuñaba una gran espada, que cuando la levantaba en lo alto parecía un gigante. Pues era William Wallace, quien labraría el camino hacia la libertad. En el año 1297, dirigiendo a un puñado de hombres, atacó Lanark, matando al sheriff de la ciudad y vengando así a su joven amada. Esta fue la primera de muchas victorias. Sin embargo,
Una de las batallas más sorprendentes y la que lo volvería una leyenda y ganar la inmortalidad fue el feroz enfrentamiento que se llevó a cabo en el puente de Stirling, donde junto con otro líder escocés, un noble llamado Andrew Murray, hicieron frente al poderoso ejército inglés de más de 10.000 soldados, que sobrepasaba por mucho el ejército escocés. Su única alternativa era atacar en el puente Stirling, y así lo hicieron. Era tan estrecho que apenas cabían 3 caballos, un lugar donde apenas podrían pelear y defenderse. Era una posición de total desventaja para el gran ejército inglés, y la única oportunidad que tenían los escoceses para poder vencer a sus enemigos, provistos de una gran caballería y arqueros expertos. Ellos, por su parte, tenían hombres a pie, armados con lanzas, pero fieros y salvajes como leones. Y así, sin clemencia alguna, cayeron sobre sus opresores, pues valientes y enfurecidos guerreros de la piedad y la lástima, oídos sordos hicieron, matando sin titubeo a cuanto inglés pudieron, pues sabían que era la única forma de obtener aquello que les fue arrebatado. Incluso algunos ingleses fueron asesinados casi al vuelo, mientras se lanzaban al río tratando de huir. Gritos desesperados, el relinchar de caballos, sangre, tripas, sesos, el acero rebanando la frágil carne. La astucia y la osadía que mostraron aquellos guerreros ese 11 de septiembre de 1297 fue monumental. La batalla del puente Stirling es considerada una de las más importantes de las guerras de independencia de Escocia, y la que haría que William Wallace y Andrew Murray fueran nombrados guardianes de Escocia. Sin embargo, este último fallecería, producto de las heridas de combate. En el año 1298 se llevó a cabo el enfrentamiento entre el ejército inglés, esta vez liderado por el mismísimo rey Eduardo I, y las fuerzas del guardián de Escocia, William Wallace. Para este combate, William planificó su estrategia, situándose detrás de un terreno pantanoso, y a sus espaldas, el bosque, formando a sus hombres en 3 grupos, los cuales estaban armados con lanzas de más de 2 metros de longitud. El primer movimiento lo realizó el rey inglés, lanzando su poderosa caballería, la cual esquivó el terreno cenagoso frente a los escoceses y atacó por los flancos. Sin embargo, fueron frenados por las lanzas. El guardián de Escocia obtuvo la ventaja en este primer asalto. Sin embargo, el monarca inglés tenía un arma secreta para la que el ejército escocés no estaba preparado. Esta era los arqueros galeses de tiro largo, que había incorporado recientemente a su ejército, los cuales hicieron caer una lluvia de flechas sobre los escoceses. William, en un intento desesperado, ordenó a su caballería, que era apenas una 10ª parte de la inglesa, atacar a los arqueros, un acto casi suicida, ante lo cual la caballería escocesa desertó del campo de batalla, abandonando a William y a los demás ante el poderoso enemigo, quien arremetió nuevamente con la caballería. Finalmente, los pocos sobrevivientes no tuvieron más opción que huir para no ser aniquilados, y así poder vender su sangre, tal vez a un precio más costoso. Aunque los ingleses habían ganado esta batalla, no tenían las fuerzas suficientes para conquistar toda Escocia, así que el rey debió volver a Inglaterra. Después de esto, los nobles escoceses le arrebataron a William el título de guardián. Este finalmente se marchó de Escocia. Una de las razones fue que era perseguido. El rey Eduardo I volvió a guiar a sus tropas hacia tierras escocesas. John Comyn, el nuevo guardián de Escocia, se rindió en febrero de 1304, y la última resistencia escocesa en el castillo Stirling, cerca de donde William había masacrado a los ingleses, fue derrotada. Fue así como Escocia quedó bajo el control del rey inglés,
quitándoles a los escoceses su orgullo, su dignidad y de sus heridos corazones la libertad. No obstante, hubo un guerrero que no se rindió. Aquel era William Wallace, el único y verdadero guardián de Escocia, quien lideraba a un pequeño grupo de campesinos ocultándose en los bosques. Sin embargo, William fue traicionado por uno de sus hombres, el cual lo entregó a los ingleses, quienes lo llevaron prisionero a Londres. Allí se le realizó un juicio, donde se le acusó de traición al rey de Inglaterra, Eduardo I. William objetó diciendo que no era culpable de traición, pues jamás le había jurado lealtad. Este juicio no fue más que una mera farsa, pues su cruel y perversa ejecución ya había sido cuidadosamente planeada. Amarraron a William por los pies y lo arrastraron a lo largo de 6 kilómetros recibiendo salvajes golpes. Sin embargo, lo habían envuelto en piel de buey para que no se destrozara y muriera antes de tiempo. Luego, le ataron una cuerda alrededor del cuello y lo colgaron, y cuando ya estaba agonizante y a punto de morir, la cortaron. Después, lo llevaron sobre una tarima donde... A veces el destino es cruel e irracional. Sus despiadados verdugos le arrancaron los genitales y, no satisfechos con eso, le abrieron el abdomen y le sacaron los órganos y los quemaron frente a él. Y finalmente, ya deshecho, lo decapitaron. Su cabeza fue ensartada en una pica que fue puesta en el puente de Londres, y su cuerpo fue descuartizado en 4 partes para ser repartido por toda Inglaterra. Su brazo derecho lo enviaron a Newcastle, su brazo izquierdo a Berwick, su pie derecho a Perth y su pie izquierdo a Aberdeen. Sin embargo, las acciones que realizó y las esperanzas que sembró en vida en los corazones de su gente no fueron en vano, ya que incluso después de su muerte, su nombre y su legado seguirían vivos, al igual que los sueños de libertad. Fue así que tuvieron que pasar unos 50 años para que al fin Escocia lograra su anhelada libertad. Porque hace más de 7 siglos, en una próspera y pacífica nación llamada Escocia, aparecieron oscuras almas que solo trajeron dolor y oscuridad a los corazones de su gente y sumieron sus vidas en la opresión. Sin embargo, en medio del caos surgió un misterioso guerrero que se les opuso, alzándose en las montañas como el mismo sol, llenando de esperanza y valentía los corazones de su gente. Un guerrero casi mítico, quien fue nombrado Guardián de Escocia, y hoy en día es reconocido como el máximo héroe de su nación. William Wallace era su nombre.